Estamos con Miguel Octavio, él es analista económico y nos recibe aquí a Infobae en sus oficinas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Siempre la orden. ¿En qué estado está hoy la economía venezolana? Bueno, la economía venezolana es una economía con una cantidad de distorsiones brutales que van desde el control de cambio hasta un exceso de dinero brutal con bajas reservas que si el sistema estuviera libre simplemente no aguantaría, porque hay, con el cambio a 4 bolívares 30 oficial, ¿no? Oficial, claro. Hay 23 bolívares por cada dólar en reservas. Si se liberara el cambio, bueno, la estampida sería tal que quebrarían los bancos, no habría suficientes dólares. Entonces hay una serie de distorsiones, hay una inflación inercial muy alta de más del 20%, que se debe a los propios controles de precios. O sea, el gobierno controla los precios, no permite ajustes, sino pausadamente, gradualmente, los productos empiezan a escasear, entonces permiten un poco más de aumento de precio. Y claro, lo que hacen es diferir la inflación de este año para el año que viene y como consecuencia nunca baja la inflación. Decía que controlan los precios. ¿Qué productos controlan? Todos. ¿Los de primera necesidad? Actualmente todas las empresas tienen que entregar un balance de sus compañías con sus ganancias, sus pérdidas, y en base a eso hay una superintendencia de precios que les puede decir a cualquier empresa que usted está ganando demasiado o usted está ganando, tiene que ajustar los precios hacia abajo. O sea, en principio son todos. ¿Y cuál es la inflación oficial? La inflación está alrededor la oficial está alrededor del 25%, pero hay muchos componentes del índice inflacionario. Por ejemplo, las telecomunicaciones se miden con la tarifa del residencial de telefonía, la cual la provee el gobierno y que el gobierno no la aumenta. Entonces hay muchos factores dentro del índice de inflación que no suben y por eso tenemos distorsiones como la electricidad es baratísima, el teléfono residencial es baratísimo, creo que la tarifa básica es 60 bolívares al mes, a cambio oficial es $1, claro, lo que vale. Y finalmente tenemos el gran subsidio venezolano, que es la gasolina. Cuando yo le cuento a la gente, yo ni siquiera trato de hacer el cálculo por litro, porque no me dan los decimales. Sí, entonces yo lo digo simplemente que yo lleno el tanque de una camioneta grande con $0.50 al cambio negro y $1 al cambio oficial. Claro, pero el problema está que aún con las riquezas naturales que tiene en Venezuela no tiene la capacidad de refinería necesaria. Bueno, la teníamos, excepto que precisamente como la gasolina es tan barata, nadie ahorra gasolina. Entonces el parque automotriz, porque antes los vehículos estaban subsidiados también, es decir, antes vendían los vehículos a dólar oficial. Entonces cuando la gente le cobraba el bono navideño, se compraba el vehículo porque era una manera de que no perderle con la inflación. Entonces la gente, hoy en día el parque automotriz se ha duplicado, el consumo de gasolina pasó de 400.000 barriles diarios, 420.000 en el año 2000, se estima 800.000, oficialmente el gobierno dice 600.000, claro, y por lo tanto tenemos que importar gasolina. ¿Y cómo está PDVSA financieramente? PDVSA financieramente no está tan mal como la gente cree porque el precio del petróleo está a 100, claro, y hay una serie de subsidios a la parte social del gobierno de Chávez que siempre pueden ser retenidos en un caso de que el precio bajara o que la compañía tuviera problemas. ¿El dinero para los subsidios sale de PDVSA? Sale de PDVSA. El PDVSA le da al gobierno y al FONDEN, que es un fondo de desarrollo, dinero para los programas sociales. En el año 2008, cuando el precio del petróleo cayó de 60 a 35 más o menos, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, simplemente dejó de quitarle dinero a PDVSA. El problema es que con todos estos subsidios sociales la capacidad de producción de PDVSA no ha aumentado. Hay una serie de proyectos que PDVSA necesita invertir en ellos y todos los años nos dicen el año que viene sí vamos a invertir y al final las inversiones que se supone son 15 o 20 mil millones de dólares al año son 8.000, 10.000 millones de dólares. Se quedan cortos y lo posponen para el año siguiente. Ahora, en los últimos meses el gobierno ha intentado racionar un poco el tema del consumo desmedido de petróleo con la instalación de estos chips. Hay un intento de racionar el combustible. Pero los chips es otro problema. Los chips es que hay un arbitraje tan grande en la frontera que claro, en Colombia los precios son de mercado.
Entonces el mismo tanque que se compra en Venezuela por $1 se compra con $70 en Colombia. Entonces hay contrabando. Entonces hay un contrabando masivo o sea, simplemente llenar tu carro o tu coche con gasolina, llevarlo a Colombia y vender la gasolina, te paga la ida, la vuelta y la noche de hotel. Claro. Entonces vale la pena hacerlo. Entonces mucha gente lo hace y hay carros con con tanques dobles, ese tipo de cosas. Entonces el chip se usa para controlar los estados de la frontera. Ya le voy a preguntar por los desafíos a futuro, pero primero para llegar al futuro habría que ver qué va a pasar el domingo. Pareciera que la cosa está muy de acuerdo. Las 4 encuestadoras que yo sigo, pareciera que está bastante cerrada la elección, que Capriles ha estado subiendo, ha estado ganando. Mi empleado se ríe de mí porque uso la palabra momentum demasiado, pero Capriles tiene el momentum. En elecciones nosotros teníamos un encuestador que ya falleció que siempre me decía, mira la tendencia, no mires el número. Entonces los números dicen que está empatado. Sin embargo, si uno trata de decidir por quién van a votar los indecisos, que normalmente en cualquier elección se dice se reparten igual que la elección, aquí pareciera que hay un factor miedo que le daría una ventaja a Capriles. Si a eso le agregamos el factor momentum, yo creo que Capriles va a ganar por un margen que desgraciadamente no creo que sea muy amplio. ¿Y ese margen no tan amplio puede devenir en un no reconocimiento de los resultados por parte del chavismo o eso es imposible? Pero imposible no hay nada. Pero yo lo que creo va a depender, obviamente va a depender del margen. Lo que pasa es que si el margen es demasiado estrecho, primero los nervios van a empezar a calentarse, ¿no? Claro. Por ejemplo, si la diferencia es 70.000 votos, vamos a tener que esperar que lleguen los votos del extranjero, que son como 70.000 votos, y que el 85% son para la oposición, porque el que se fue, en parte se fue por el gobierno. Entonces podría haber una situación muy tensa que se prolongue, después podría alguien decir, bueno, vamos a contar los votos otra vez, y eso crearía nerviosismo, pero creo que si hay una diferencia clara de 300.000 votos, una vez que comienza el conteo de los votos, es muy difícil, bueno, a menos que sea un golpe de Estado, es muy difícil desconocer el resultado, porque básicamente, una vez que se cierra la máquina, toda la votación es electrónica excepto fuera de Venezuela. Una vez que se cierra el proceso de votación, se prende la máquina y la máquina imprime el resultado de ese centro de votación, de esa máquina de votación, y se conecta después. Cuando se conecta, transmite el mismo resultado al centro principal, porque el software sí ha sido auditado, y en el centro de totalización están todos los partidos políticos. Claro, está como prácticamente blindado. Entonces, si hay, como digo yo, en Venezuela es difícil mantener un secreto entre dos. Si hay 8 personas de la oposición y están los 5 representantes del comité electoral, ¿cómo pueden después decir que el resultado fue distinto? Entonces, yo creo que cualquier escenario que vaya a desconocer el resultado tendría que ser o impedir el conteo de los votos, bajo una excusa, o simplemente decir, bueno, sí, perdimos, pero nos da lo mismo.